Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 249 al 252. Lo siento, pero creo que te has equivocado de sitio. Aquí en Zou no hay ningún poneglyph rojo. En la residencia del duque, un tanto modesta, Inuarashi y Nekomamushi, gobernantes del ducado de Mokomo de día y de noche respectivamente, estaban ligeramente de espaldas el uno al otro, evitando el contacto visual. Desde la muerte de Kozuki Oden, los dos que una vez se consideraron hermanos comenzaron a distanciarse. La única razón por la que ambos estaban allí ahora era que era la hora del cambio de turno, sumado al altísimo nivel de peligro que representaba el grupo de Ziark. Hace apenas unos instantes, Ziark había sido directo sobre sus intenciones. Naturalmente, Inuarashi y Nekomamushi lo habían negado rotundamente. El poneglyph rojo era un tesoro del clan Kozuki al que servían. ¿Cómo pudieron exponerlo tan fácilmente a forasteros de origen desconocido? Sigue fingiendo, adelante, sigue fingiendo. Ziark no quiso malgastar más palabras en este tema y dijo con calma. Si no me equivoco, esa cosa está actualmente dentro del árbol ballena, ¿verdad? Ante estas palabras, Inuarashi y Nekomamushi, que habían estado intentando seguir desviando los ataques, se pusieron de pie de repente, con las pupilas contraídas y llenas de una intensa sorpresa. Este era el mayor secreto de Zou, uno que ni siquiera la mayoría de los habitantes del ducado de Mokomo conocían. ¿Cómo llegó a saberlo este joven, cuya reputación se había disparado recientemente al otro lado del mundo? ¿Cómo sabes exactamente esto? La expresión de Nekomamushi se volvió aguda. La pipa que sostenía entre sus grandes mandíbulas expulsaba una bocanada de humo que desprendía una hostilidad inexplicable. Aunque Inuarashi permaneció en silencio, su mano ya se había movido a la espada que llevaba en la cintura, listo para luchar en cualquier momento. Los guerreros Ming que estaban detrás de los dos duques percibieron el sutil cambio de actitud de sus líderes e inmediatamente se tensaron, agarrando con fuerza sus armas. El ambiente, antes cordial, se tornó tenso al instante, como si las espadas estuvieran a punto de desenvainarse. Probablemente no estés muy familiarizado con mi habilidad de fruta del diablo. Digámoslo de esta manera. Incluso ese juguete para gatos escondido debajo de tu mesita de noche está dentro de mi percepción, dijo Ziark con una sonrisa. Esta declaración fue un farol. La capacidad de detección de la fruta Rumble Rumble era realmente increíble, pero localizar un poneglyph oculto en una zona aislada de una isla tan vasta no era tarea fácil. Al menos, no sería tan rápido. Esta información procedía, naturalmente, de su conocimiento de la historia original. En circunstancias normales, Inuarashi podría haberse burlado de su viejo camarada por esos hábitos tan infantiles. Pero ahora, con toda su atención centrada en Ziark, lo único que sentía era una profunda cautela. No cabía duda, el joven que tenían delante era una figura increíblemente problemática. Tras una leve tos, Ziark continuó, sabiendo que sin algo que demostrara sus intenciones, estos leales guerreros se resistirían obstinadamente. Para ser honestos, ya tenemos copias de dos poneglyphs. Una fue tomada abiertamente de Big Mom, mientras que la otra fue entregada voluntariamente por Barba Blanca. La primera parte tenía como objetivo dejar clara su fuerza, mientras que la segunda insinuaba indirectamente su conexión con los piratas de Barba Blanca. Al fin y al cabo, Inuarashi y Nekomamushi habían sido miembros de la tripulación de Barba Blanca. Mencionar a Barba Blanca debería aclarar lo que debían hacer. Si eso aún no funciona, los ojos de Ziark brillaron. Entonces ya no había nada más que decir. Simplemente les daría una paliza a esos dos obstinados leales del clan Kozuki antes de tener una discusión razonable. ¿Qué dijiste? La mención de Barba Blanca dejó atónitos a Inuarashi y Nekomamushi, quienes quedaron en silencio. Sabían perfectamente qué clase de hombre era Barba Blanca. Además, recientemente se habían extendido rumores de un conflicto entre el restaurante del mar, los piratas de Barba Blanca y los piratas Buggy. Aunque la mayoría de los rumores exageraban y glorificaban la destreza de Buggy el payaso.
Como resultado, la fama de Guy en el Nuevo Mundo alcanzó niveles increíbles, resonando casi a través de los mares. Ahora parecía que la llamada cumbre de los tres reyes podría ser cierta. Tras un minuto entero asimilando la información, Inuarashi fue el primero en bajar la guardia y hablar en voz baja. Si hasta papá te ha reconocido, entonces no tenemos nada que ocultar. Ven, te llevaremos a la cámara secreta del árbol ballena. Nekomamushi hizo lo mismo, apagando su pipa. No tenían motivos para dudar de la afirmación de Ziark, ya que aún tenían una forma de contactar con los piratas de Barba Blanca. Y lo que es más importante, la fuerza de Ziark y su tripulación era demasiado intimidante. La noticia del caos que el restaurante del mar estaba sembrando en Totoland se había extendido como la pólvora. Zou no podía permitirse provocar a tales enemigos. Un paso en falso y toda la tierra natal de la tribu Mink podría quedar arrasada. Oye, vosotros, gatitos y perritos, sois bastante decentes, bromeó Aqua. Su actitud franca y directa incomodó bastante a Inuarashi y Nekomamushi. La última vez que se les llamó gatitos y perritos fue cuando abordaron por primera vez el barco de Barba Blanca junto a Oden hace muchos años. Ah, claro, este pequeñín también es un bisón como nosotros. Esta complexión pequeña no parece muy capaz, ¿has estado entrenando correctamente? Jajaja. Los penetrantes ojos de Nekomamushi se pusieron en blanco juguetonamente mientras miraba a Meout bípedo, cambiando silenciosamente de tema. Meout. Maldito seas tú y tus bisones. Toda tu familia son bisones. ¿Te atreves a decir que soy incapaz? Si no fuera porque ambos somos felinos, te arañaría hasta hacerte pedazos ahora mismo. Se sentía increíblemente agraviado. Después de que por fin dejaran de confundirlo con un gato doméstico, ahora tenía que lidiar con esta tontería de la tribu Mink. Pero, Nekomamushi, has subido bastante de peso en comparación con hace unos años, dijo Uta. Y cada día te vuelves más hermosa, Uta. Pronto serás una verdadera belleza, respondió Nekomamushi con una radiante sonrisa. A diferencia de su cautela inicial sobre si Ziark era amigo o enemigo, parecía relajado después de tomar su decisión, mostrando su naturaleza alegre. Con esta charla desenfadada, Inuarashi empujó la puerta de madera. Acababan de salir de la residencia del duque cuando Lindbergh apareció de repente, completamente negro y cubierto de hollín. Sin importarle su ropa hecha jirones y llena de agujeros por las explosiones, se dirigió directamente hacia Meout, con el rostro lleno de emoción. Estimado huésped de los mares exteriores, aunque pueda resultar un poco brusco, ¿podría explicar cómo sabía que el jetpack iba a explotar? La sed de conocimiento teórico de un inventor era inimaginable, y en Meout, un supuesto Mink de los mares exteriores, vio el amanecer del éxito. Oye, Lindbergh, cuida tu comportamiento, dijo Nekomamushi frunciendo ligeramente el ceño. Este tipo era sin duda un alborotador en lo que respecta a Zou. Si algún invento extraño llegara a dañar a la tripulación de Ziark, sería difícil de explicar. Lo que él no sabía era que Lindbergh ya le había causado cierto daño a Aqua, emocionalmente. Es simple. Tu equipo es demasiado rudimentario, Nia, respondió generosamente Meout, otro inventor, a la pregunta de Lindbergh. Desde que adquirió conocimientos científicos fundamentales de Vegapunk, la comprensión de Meout se ha expandido enormemente, hasta el punto de que no sería exagerado llamarlo uno de los científicos más grandes del mundo. ¿Demasiado tosco? Pero este es mi invento del que estoy más orgulloso. Tras reflexionar un momento, Lindbergh añadió con resolución. Permite a la gente común surcar los cielos. PFF. Aqua no pudo contener la risa. Si el sueño infinito que incorporaba diversas tecnologías avanzadas era un rey demonio, entonces el invento de Lindbergh ni siquiera podía considerarse un comandante del ejército del rey demonio. Era más bien como un limo de bajo nivel. Ambicioso, pero aún le falta algo, comentó también Escanor. Los demás tenían actitudes similares. Al fin y al cabo, ya conducían mechas, así que un simple jetpack no era tan impresionante. Por cierto, yo también estaba perplejo. Señor Ziark, parecía que su nave había caído del cielo. De pie detrás de Inuarashi, Sicilian recordó cuando el sueño eterno había descendido desde lo alto. En ese momento, estaba demasiado concentrado en verificar sus identidades como para notar ese detalle de inmediato. ¿Qué? ¿Una nave que puede volar por el cielo? ¿Estás seguro de que no era una aeronave? La curiosidad de Lindbergh se despertó al instante, y se volvió hacia Ziark con impaciencia.
Por favor, permítame observarla. No hay nada más que hacer ahora, así que mejor te llevo allí, Nia, dijo Meowth generosamente, agitando su pata. Para él, que sus inventos fueran admirados era algo de lo que enorgullecerse. Yo también volveré al barco, dijo Kim con indiferencia, con los brazos cruzados. Era más bien hogareño, no le gustaba deambular y no tenía ningún interés particular en el poneglyph rojo. Prefiere volver y seguir sudando para hacerse más fuerte. Quizás ni siquiera Kim se había dado cuenta de que hacía mucho tiempo que no lanzaba su juego de lucha y romance. Yo también iré, yo también iré. Aqua levantó la mano. Su razón era aún más simple. Simplemente quería volver a tumbarse. Escanor y Uta, sin embargo, permanecieron en silencio. El primero deseaba aprender más sobre el mundo pirata, y la segunda sentía la intensa necesidad de explorar cosas nuevas tras zarpar por primera vez en un año. En cuanto a Kana, y debido a su ternura, en ese momento estaba siendo abrazada y mimada por un grupo de gatas mink, mientras ella lucía bastante derrotada. Bajo la mirada reticente de las damas mink, Ziark se llevó de vuelta a Kana. Con Inuarashi, Nekomamushi, Escanor y Uta a la cabeza, se dirigieron hacia el corazón del árbol ballena. Tras atravesar senderos forestales repletos de grandes animales, llegaron rápidamente al pie del árbol ballena. Al entrar por la puerta oculta en el maletero, encontraron un interior oscuro y ligeramente húmedo. Un tenue resplandor rojo envolvía a la zona, y en la parte más profunda yacía una piedra con forma de cubo. Su exterior pesado y sólido, su forma pulcra y delicada, y los intrincados grabados de caracteres especiales. Aunque la familia Kozuki había producido un señor insensato tan controvertido como Oden, no se podía negar que tenían verdaderas habilidades para elaborar estos monumentos de piedra. Al alzar la vista hacia el poneglyph rojo, Inuarashi y Nekomamushi se llenaron de una profunda emoción. Después de explicar la historia que se esconde tras la piedra a Escanor y Uta, Ziark sacó una cámara que había preparado y fotografió todas las inscripciones. Con eso, ahora poseía 3 de los Rogue Poneglyphs. Estaba a un solo paso de encontrar Lautale. Fuera lo que fuese el gran tesoro, sin duda era algo que merecía la pena esperar. La idea de descubrir pronto el secreto definitivo que abarcaba todo One Piece llenó a Ziark de una emoción innegable. Tras superar esas duras pruebas, no cabía duda de que podía hacerse con el título de Rey Pirata. Aunque el título en sí no le interesaba demasiado, la gente convocada y las recompensas obtenidas, no había manera de que le decepcionaran, ¿verdad? Esa fue la parte más emocionante. Señor Ziark, su próximo objetivo debe ser Kaido de las Bestias, ¿verdad? Dijo Inuarashi, al notar que Ziark estaba absorto en sus pensamientos, con expresión solemne. Los recuerdos de hervir en la olla seguían vívidos en su mente. Como miembro de los 9 vainas rojas que una vez acompañaron a Oden a luchar contra Kaido, la sombra que éste había dejado aún se cernía sobre él. Inuarashi, Nekomamushi y el resto de los vainas rojas siempre habían estado esperando al hombre profetizado que los guiaría para derrocar al tirano Orochi y expulsar a Kaido de Wano. Aunque aún faltaban 12 años para el momento profetizado, por alguna razón, en Ziark, Inuarashi vislumbró un destello de esperanza. Si realmente tienes esa intención, espero que puedas llevarnos contigo. Nekomamushi exhaló un denso anillo de humo y dijo con seriedad. Tenía la misma intuición que Inuarashi. Parecía inevitable que una gran batalla entre el restaurante del mar y los piratas de las bestias fuera lo más cerca que habían estado de recuperar Wano. Si todo salía bien, incluso podrían cumplir el deseo de su vida antes que Momonosuke. ¿No te preocupa que me convierta en el próximo Kaido?, preguntó Ziark, mirando a los dos, que rebosaban espíritu de lucha. No dudaremos de un hombre en quien papá confía, respondieron Inuarashi y Nekomamushi con firmeza. Eres muy directa. Ziark sonrió y negó con la cabeza. Considerando que la fuerza de los 9 vainas rojas era considerable, dijo con calma. Dejen una forma de contactarlos. Cuando los necesite, no dudaré en hacerlo. Justo cuando terminó de hablar, los ojos relajados de Ziark se abrieron bruscamente, como si hubiera visto algo increíble, y su respiración se aceleró. Esa presencia familiar y no se esperaba que ese tipo apareciera aquí también. Muchas gracias. Inuarashi y Nekomamushi hicieron una reverencia formal. Su capacidad perceptiva y su haki de observación eran muy inferiores a las de Ziark, y no habían percibido nada fuera de lo común. Zas.
En ese momento, Zunesa alzó su enorme trompa, que cubría el cielo, y lanzó su gran lluvia 2 veces al día. La crecida torrencial disipó la tristeza que se cernía sobre la isla de Zou, trayendo consigo abundante agua y alimentos. Y además, una poderosa tripulación de piratas. Para cuando Ziark y los demás regresaron a la residencia del duque, el sol ya se había puesto por completo en el horizonte occidental. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, y una luna llena pendía bajo el firmamento estrellado. Por alguna razón, Aqua y los otros 2 habían regresado del sueño eterno. Ahora estaban sentados en un campo abierto, bebiendo buen vino y charlando con un grupo de piratas de aspecto rudo. Al ver que Ziark se acercaba, el capitán pirata que estaba en el centro del grupo dejó de sonreír y se puso de pie con una mano sobre la rodilla. Una capa negra ondeaba con la brisa marina, y la brillante luz de la luna iluminaba su vibrante cabello rojo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ziark? Uta. En efecto, un encuentro bastante inesperado, Shanks respondió Ziark con una sonrisa. Sí, aquella presencia familiar que había percibido antes pertenecía nada menos que al nuevo emperador del Nuevo Mundo, Shanks el pelirrojo. Shanks, Uta, de pie junto a Ziark, pareció sorprendida, con la mirada esquiva. Jamás imaginó que conocería al padre que tanto anhelaba tan solo un día después de zarpar. Evidentemente, no estaba preparada mentalmente para esto. Aunque yo también estoy sorprendido, antes de que retomemos los viejos tiempos, Ziark, no había ni rastro de alegría en el rostro intimidante de Shanks, mientras oscuros arcos de electricidad roja comenzaban a surgir a su alrededor. Mientras se acercaba a Ziark, su mano derecha descansaba ligeramente sobre la empuñadura de su sable, gripón, y sus ojos se volvieron cada vez más agudos. ¿Puedes decirme el motivo por el que te llevaste a Uta de Elegía? Para ayudar a una niña que se ha dado cuenta de sus errores a pedirle disculpas a su padre. En medio de la turbulenta y profunda tormenta del Aki del Conquistador, Ziark sujetó en silencio tanto el Sandai Kitetsu como el Yubashiri. Zap. Su propio Aki del Conquistador estalló en respuesta al desafío de Shanks, abriéndose paso a través de la tormenta de Aki de este último. Un relámpago rojo cruzó el aire cuando los 2 Aosoku Akis chocaron violentamente, desatando un vendaval violento. Eso no es algo que deba preocuparte. Con un pisotón de su sandalía, Shanks sacó a Gripón. Su Aki, sin parangón, explotó, suprimiendo por completo el dominio de Ziark. Los guerreros Ming que observaban desde los alrededores se derrumbaron instantáneamente bajo su poder, e incluso los árboles circundantes comenzaron a agrietarse. Aunque el Aki de Shanks aún no estaba al nivel que alcanzaría 12 años después, la presión abrumadora seguía siendo aterradora. Uta ahora forma parte de mi equipo, así que esto es asunto mío. Ziark contraatacó, y los rayos negros fueron reemplazando gradualmente los arcos rojos. Ante esas palabras, la tristeza en el rostro de Shanks se intensificó, y sin mediar palabra, blandió con fuerza al grifo que estaba en equilibrio. La electricidad crepitó cuando Ziark respondió con sus espadas gemelas, contestando al poderoso deseo de batalla. ¡Bum! En el instante en que las 3 espadas chocaron desde la distancia, estalló un trueno, rugieron vendavales y la tierra se resquebrajó. Sobre ellos, las nubes se desintegraron como una avalancha, formando una grieta suspendida bajo el cielo estrellado. El cielo y se partió. En ese momento, solo quedaba un día para la campaña de exterminio de los nobles mundiales. ¡Qué poderoso choque de Aki del Conquistador! Pensar que puede igualar la presencia de ese tipo pelirrojo así, este es Ziark, el trueno maligno. Los 2 poderosos Akis del Conquistador chocaron en la punta de sus espadas, formando 2 dominios entrelazados y poderosos. Inuarashi y Nekomamushi, los más cercanos al centro, fueron quienes más lo sintieron. Al ver a Ziark y Shanks en el epicentro del choque de voluntades, quedaron profundamente conmocionados. Los violentos relámpagos rojos y negros les nublaron la visión, y por un momento, les pareció ver a Roger y a Barba Blanca de años pasados. No cabía duda. Estos 2 eran los más fuertes de la nueva era. Aparte de los 2 duques, los demás guerreros Ming, incluidos Sicilian, habían perdido el conocimiento hacía rato y se habían desplomado en el suelo. El impacto de su Aki se extendió por toda la isla de Zou. Los residentes ni siquiera se percataron de lo sucedido antes de quedar inconscientes en el acto. Incluso Zunesa, abajo, levantó su trompa y dejó escapar un extraño y sordo rugido.
Aunque había oído hablar de los increíbles logros de este tipo, nunca imaginé que en tan solo unos meses su Aki pudiera crecer hasta este punto. Ben Beckman, mordiendo un puro, observaba con expresión seria el enfrentamiento entre Ziark y Shanks. Conocía perfectamente la fuerza de su capitán. Cuando Shanks desataba su Aki, ni siquiera los piratas con recompensas superiores a los 100 millones podían mantenerse firmes. Y ahora, el joven restaurador de Windmill Village había alcanzado un nivel en el que podía competir con eso. Jajaja. Te dije que este tipo no era ordinario. Si no hubiera tenido esa fuerza, ¿cómo habría podido derrotar a un monstruo como Big Mom? Vamos, Ziark. Derrota a Shanks. Lucky Rocks, Yasop y los miembros principales de los Piratas del Pelirrojo observaron la escena con pura diversión. Se rieron, y algunos incluso vitorearon a Ziark. Por muy inesperada que fuera la repentina aparición de Uta y por mucho que trastocara sus planes originales, creían firmemente que no había manera de que los dos se convirtieran en verdaderos enemigos. Conociendo el comportamiento de Shanks, estaban seguros de que esa era simplemente su forma de saludarse después de mucho tiempo. Oye, Shanks. Date prisa y noquea a ese imbécil de Ziark. Fue uno de esos momentos en los que salió a relucir el lado travieso de Aqua. Tener la oportunidad de ver cómo le daban una paliza a Ziark con la conciencia tranquila, no iba a desaprovechar semejante oportunidad. ¡Qué auras tan aterradoras! Sí. Ese hombre y es el Yonko, Shanks el pelirrojo, del que me hablaste. Escanor, ahora en su estado de debilidad, no pudo evitar suspirar. Cayó de rodillas en el instante en que chocaron los Akis y solo el poder divino de Aqua lo levantó. Tiene una cicatriz en la cara como la mía. Kim permaneció de pie con los brazos cruzados, su expresión serena, manteniendo la postura de un hombre absolutamente fuerte. Era el segundo miembro del grupo, después de Aqua, pero nunca había tenido contacto con Shanks. La legendaria máquina emperador, verdaderamente insondable, pensó Beckman al observar el comportamiento de Kim. Oye, Aqua, ¿quieres apostar? Dijo Lucky Rocks, acercándose con una gran baqueta en la boca. ¿Crees que te tengo miedo? En el reino divino me llaman la jugadora invicta. Aqua aceptó el desafío con confianza. En un instante, los piratas pelirrojos y la tripulación del restaurante del mar se reunieron para apostar por Ziark y Shanks. La atmósfera armoniosa hizo que el choque dominante de Akis entre ambos pareciera casi forzado. Kobayashi, Gana tilde solo Kana permaneció firme al lado de Ziark. La que experimentó las emociones más complejas fue, naturalmente, Uta, que se quedó paralizada en su sitio. Ziark era, así de fuerte. La escena que tenía ante sí trastocó por completo su percepción. Su padre, Shanks, siempre había sido invencible a los ojos de la pequeña. El choque de Aki, capaz de partir el cielo, se prolongó durante más de un minuto, hasta que una sonrisa apareció de repente en el rostro, antes serio, de Shanks. En una muestra de entendimiento mutuo, ambos decidieron detenerse y retiraron sus respectivas auras. El sonido de sus espadas al volver a sus vainas resonó simultáneamente, señalando el fin de este singular saludo entre reyes. Jajaja, eso fue impresionante, Ziark. Shanks rió con ganas. En cuanto a profundidad y dominio del Aki, todavía existe una gran diferencia entre nosotros. Ziark sonrió en respuesta. Aunque mostraba cierto atisbo de humildad, era cierto que su Aki del conquistador no estaba al nivel de Shanks. En realidad, si no hubiera sido por el uso oportunista de su fruta Rumble como ayuda, no habría podido realizar algo como el Ski Split sin dominar el Aki del conquistador avanzado. Al ritmo al que estás creciendo, superarme es solo cuestión de tiempo. Shanks suspiró con exasperación. Debería haber incendiado tu restaurante en Windmill Village, como hizo el capitán Roger cuando reclutó a Riley. Si hubieras hecho eso, Luffy habría sido el primero en saltar y regañarte hasta que estuvieras empapado en maldiciones, bromeó Ziark. Después de todo, su restaurante era el salvavidas de ese pequeño glotón. Jaja, eso tiene bastante sentido. Al mencionar a Luffy, una expresión de nostalgia se dibujó en el rostro de Shanks. Y, junto con eso, la imagen de Uta, que siempre había competido con el pequeño Luffy. Lo siento, ¿podemos hablar luego?, preguntó Shanks. Al leer la intención en los penetrantes ojos de Shanks, Ziark agitó la mano. Adelante. El peso que Uta sentía en su corazón debía aliviarse tarde o temprano.
Independientemente de la decisión que tomara al final, era algo que padre e hija debían resolver. Gracias. Shanks se giró lentamente y alzó la mirada hacia la inquieta Uta, que estaba de pie cerca. No muy lejos de allí, Aqua lloraba desconsoladamente tras perder 50.000 bayas y una caja de vino excelente. Completamente ajena al ambiente incómodo que la rodeaba, corrió hacia Fiark, lo agarró del cuello y lo sacudió violentamente. ¡Ah! Maldito seas, Fiark. ¿Por qué no dijiste nada antes? Traicionaste las expectativas de esta diosa y me hiciste perder contra todos. ¿Acaso escuchaste nuestra apuesta y perdiste a propósito? Eso es. Eso debe ser. Con tu capacidad de percepción, podrías hacerlo fácilmente. Definitivamente voy a arreglar esto contigo. Me debes dinero, me debes vino. Su saliva salpicó toda la cara de Fiark. Si no fuera porque esa diosa tonta tenía propiedades purificadoras y no podía tener mal aliento, Fiark podría haberse transformado en el profesor Yang Yongxin en ese mismo instante. Fue solo cuando Shanks se acercó lentamente a Uta que Fiark le dio una suave palmadita a Aqua, que no paraba de despotricar. Vale, no pasa nada. Te lo pagaré, pero por ahora, cállate. Fiark-sama, arigato, desde el fondo de mi corazón el comportamiento de Aqua cambió de inmediato, volviéndose tan obediente como la niña del vecino. ¡Ay! Perspectiva, diosa tonta, mantén la perspectiva. Cuando Aqua se calmó, finalmente reinó el silencio en los alrededores. Los miembros principales de los piratas del pelo rojo dirigieron su atención a Uta, con expresiones diversas. Shanks, lo siento. Todo es culpa mía. Maté a todos en el pueblo y os hice cargar con el pesado estigma de ser tachados de criminales. Ante la mirada silenciosa de su padre, los nervios de Uta, que habían estado a flor de piel desde que supo la verdad, finalmente estallaron. La culpa, el dolor, el arrepentimiento y la tristeza afloran con fuerza. El peso abrumador de todo aquello la dejó sin fuerzas, dejándola desplomada en el suelo, con el rostro oculto entre las manos para evitar que las lágrimas brotaran. Esta niña de 10 años no era ni mucho menos tan fuerte como parecía después de unirse a Fiark y su tripulación en el mar. Toda su apariencia de fortaleza se desmoronó en el instante en que se enfrentó a Shanks. Milímetros, lo sé, Uta. Siento haberte dejado sola en la isla sin siquiera despedirme. Por favor, perdona a este padre tuyo, tan incompetente y terrible. El suelto cabello rojo de Shanks le cubría los ojos, ocultando la expresión de su rostro. No sacó a relucir todo lo que había sucedido hacía un año, sino que expresó amablemente sus disculpas. Originalmente no quería que Uta, que aspiraba a ser la mejor cantante, supiera que su voz y su curiosidad habían provocado semejante catástrofe. Sería demasiado cruel para ella. Pero ahora que Uta inevitablemente había descubierto la verdad, todo lo que Shanks podía hacer como padre era ofrecerle consuelo. No le quedaba otra opción. La misma voz familiar y suave que recordaba hizo añicos las últimas defensas emocionales de Uta. ¡Uah! Shanks. Padre. La chica rompió a llorar, usando todas sus fuerzas para lanzarse contra el ancho pecho de Shanks en el último segundo antes de que las lágrimas cayeran. Tras embarcar, Uta se había esforzado por limpiar, intentando asimilar lo que había leído en los periódicos. No era porque su frágil corazón joven pudiera soportar el impacto. Sencillamente, no era el momento adecuado para derrumbarse y llorar. Todo el mundo lo sabía. Los únicos lugares donde uno podía llorar libremente eran el baño o en brazos del padre. Y para Uta, que había crecido en el barco de los piratas del pelo rojo, era esto último. De esa forma, nadie vería su lado vergonzoso. Shanks levantó una mano para palmear la espalda de Uta, que sollozaba, permitiéndole limpiarse las lágrimas y los mocos sobre él. La sensación de cercanía, largamente perdida, trajo una sensación de paz al gran pirata que había sacudido el nuevo mundo. La luz de la luna bañaba al padre y a la hija, proyectando un brillo sereno y tranquilo. A medida que sus sollozos fueron disminuyendo gradualmente, las emociones de Uta finalmente se calmaron. Sus manos, que estaban apretadas, se aflojaron y se apartó del abrazo de Shanks, con lágrimas aún en el rostro. Estúpido Shanks murmuró, con un tono algo altivo. La vivaz y traviesa niña había regresado. Uta. Uta-chan, te extrañé muchísimo. Incapaces de contenerse por más tiempo, los miembros principales de los piratas pelirrojos corrieron a abrazarla. Sigo llevando falda, imbéciles.
De repente, Uta mostró sus colmillos y los regañó. Aún así, su sonrisa era radiante. Porque esos rostros familiares eran su familia más importante. Con eso, la carga emocional de Uta finalmente se alivió. Tras un breve forcejeo, Shanks preguntó seriamente. Uta, ¿no dijo Ziark antes que te habías unido a su tripulación? Ante esas palabras, los relajados miembros de los piratas pelirrojos quedaron atónitos. Así es. Uta ahora era miembro del equipo del restaurante Sea. ¿Podría regresar y seguir siendo su cantante? Aqua y Meow parecían preocupados. Aunque solo habían pasado un día con Uta, estaban muy contentos con ella. Especialmente la diosa tonta que había disfrutado de un día entero de ocio. La expresión de Uta se ensombreció al instante, bajó la cabeza, apretando los puños y dejando que su largo cabello rojo y blanco le cayera suelto. Tras un momento de deliberación, y mientras la fresca brisa marina soplaba desde el borde del bosque, la muchacha alzó la vista con resolución. Aqua dijo una vez que cuando te enfrentas a algo que no te gusta, simplemente huye. Huir no es perder, es ganar. No me gusta Shanks, así que no volveré contigo. No solo no estaba preparada para enfrentarse de nuevo a los piratas pelirrojos, sino que además quería quedarse en el restaurante del mar. Ningún niño podía permanecer bajo la protección de su padre para siempre. Esa era una lección que había aprendido después de vivir sola en el reino de la música durante un año. En otras palabras, incluso aunque no hubiera descubierto la verdad, e incluso aunque no hubiera conocido a Ziark y Aqua, ya había decidido abandonar a los piratas del pelirrojo. Ya veo, bueno, no hay nada que hacer. Parecía que Shanks ya se había imaginado la respuesta. Sonriendo, se rascó la cabeza y miró a Ziark, diciendo: esta es la decisión de Uta, así que, Ziark, te confío a mi tonta y problemática hija. Puede que otros no se sintieran tranquilos, pero confiar Uta a Ziark no le causaba ninguna preocupación a Shanks. En términos de reputación, influencia y poder de combate de alto nivel, el restaurante del mar no era más débil que su propia tripulación. Y lo más importante, confiaba profundamente en Ziark. Maldita sea. ¿A quién llamas tonto, problemático y estúpido? Replicó Uta con fiereza. Ah, y además tiene un carácter un poco fuerte, añadió Shanks con indiferencia. Idiota, idiota, idiota. Gritó Uta furiosa. ¿Qué clase de padre habla mal de su hija delante de los demás? Poco después, su arrebato fue interrumpido por las palabras de Ziark. Ya que has tomado tu decisión, Uta, como capitana del restaurante del mar, te invito formalmente a unirte a nosotros. Tal como había analizado anteriormente, la habilidad de la fruta del diablo de Uta sería increíblemente útil para promover el culto Axis. El mundo virtual creado por la fruta Sim Sim proporcionaría un campo de entrenamiento ideal para él y su equipo, un lugar donde podrían controlar cada aspecto del entorno. Con eso, su falta de habilidades de combate parecía menos significativa. Además, ya había gente común a bordo del barco. Al ver al apuesto hombre sonreír y extenderle la mano, el comportamiento habitualmente extravagante de Uta se desvaneció mientras sus mejillas se enrojecían, y se quedó allí dudando. Vamos, ¿a qué esperas? Aqua usó su habilidad de manipulación del agua para empujar a Uta hacia adelante, provocando que tropezara torpemente y cayera en la mano que Ziark esperaba. Sus manos, una grande y otra pequeña, se entrelazaron. Ahora, para dar la bienvenida a nuestro nuevo compañero de tripulación y celebrar el reencuentro con Shanks, organicemos un gran banquete. Oh. La hoguera, de varios metros de altura, ardía con fuerza, iluminando la isla de Zou cubierta de niebla. A la luz de la hoguera, la tripulación del restaurante del mar, los piratas pelirrojos y la tribu Mink se reunieron para beber y festejar. Como la moneda Berry, aceptada universalmente, no circulaba en la aislada isla de Zou, Ziark utilizó el oro y las joyas que Aqua había recogido en Wole Cake Island como compensación por la carne, el pescado y los vinos finos proporcionados por la tribu Mink. Sorprendentemente, la diosa tonta y codiciosa no protestó. Al contrario, declaró generosamente que podían usar todo lo que quisieran. Para ella, los tesoros que no se podían usar en un banquete no tenían sentido. Meow puso música, los piratas pelirrojos animaron al público y la hermosa voz de Uta resonó durante todo el banquete, llenando de alegría los corazones de todos. En el mundo de los piratas, hay que decirlo, tener un músico para crear ambiente era realmente muy importante. Aqua se encontraba en el centro, agitando un abanico plegable en sus manos.
Sus singulares habilidades para el baile y la actuación asombraron a los Minks, que nunca habían visto nada igual, y comenzaron a unirse, canalizando sus poderes eléctricos para realzar el ambiente. King, Escanor y otros estaban sentados bebiendo con los miembros principales de los Piratas del Pelirrojo. El ambiente entre ambos grupos era bastante armonioso, e intercambiaban con naturalidad historias de sus aventuras en el mar. Kana, con su ternura, conquistó por completo a aquellos fornidos hombres de los Piratas del Pelirrojo. Algunos incluso comenzaron a regañar a Ziark por su terrible comportamiento. ¿Cómo podía haber subido a bordo del barco a una niña tan pequeña? Hablando de cuidar niños, en los Piratas Pelirrojos tenían mucha más experiencia. Al final, estos tipos desvergonzados empezaron a incitar al vicecapitán Bedman a que intentara convencer a la pequeña Kana de que se uniera a ellos. Kana, por supuesto, se negó con una expresión seria propia de una adulta, lo que provocó una ronda de quejidos por parte de los expectantes piratas pelirrojos. Sentados más lejos de las festividades principales, Ziark, Shanks, Inuarashi y Nekomamushi estaban sentados juntos con copas de sake delante de ellos. Tu objetivo, al fin y al cabo, es llegar a Raftel. Tras enterarse de que Ziark estaba recolectando los poneglyphs rojos, Shanks suspiró profundamente. Eso significa que ahora estamos en bandos opuestos. Al darse cuenta de que la nueva era de la que hablaba Roger había llegado antes de tiempo, Shanks también tenía la intención de unirse a la competencia por el One Piece, razón por la cual había derrotado tan rápidamente a uno de los Yonko del Nuevo Mundo. Ese era su principal objetivo al venir a Zou. Desde esa perspectiva, los piratas pelirrojos y el restaurante del mar eran, en efecto, rivales. Sin embargo, lo que Shanks no esperaba era que el objetivo de Ziark al buscar Raftel no fuera convertirse en el rey de los piratas. Fue simplemente un paso más en el camino para hacerme más fuerte. Aunque confiaba en el carácter de Shanks, Ziark no revelaría un secreto tan importante, así que simplemente sonrió y respondió. Lo siento, pero los primeros en llegar a Raftel seremos nosotros. ¿Quién más en el mundo tendría ahora mismo 3 calcos de poneglyphs? Eso no es seguro, dijo Shanks con confianza. Si el ritmo de crecimiento y el talento de Ziark significaban que pronto lo superaría, entonces todo lo que Shanks necesitaba hacer era hacerse aún más fuerte. Ese era su carisma y mentalidad únicos como rey de los mares. Al escuchar su conversación, Inuarashi y Nekomamushi intercambiaron miradas, sin saber cómo intervenir. El poderoso choque de Aki del Conquistador que tuvo lugar anteriormente ya había demostrado plenamente la fuerza de estos dos jóvenes. Quizás, sus logros en el futuro superen incluso a Roger y a Barba Blanca. En ese caso, será mejor que se den prisa, dijo Ziark, levantando su copa para brindar con los tres y luego bebiéndosela de un trago. Si no me equivoco, tu próximo objetivo debería ser Kaido, ¿verdad? Al mencionar a Kaido, la expresión despreocupada de Shanks se tornó un poco seria. El Nuevo Mundo era de un tamaño limitado, y naturalmente se habían enfrentado varias veces con los piratas de las bestias, llegando a comprender bien la fuerza de combate de cada uno. Así es. Se dice que hay un poneglyph rojo escondido en Wano. Tras pensarlo un poco, Ziark continuó. Incluso sin esa razón, tengo una promesa con Kaido para una batalla sin cuartel. Al oír esto, las expresiones de Inuarashi y Nekomamushi se volvieron serias. Para ellos, Wano siempre fue de suma importancia. No será fácil lidiar con los piratas de las bestias, y además tienen una alianza muy estrecha con el Shichibukai, Doflamingo, dijo Shanks en tono serio. Si hubiera sido antes, Shanks le habría aconsejado a Ziark que no provocara a Kaido. Pero tras sentir el poder inconmensurable del Aki de Ziark, cambió de opinión y en su lugar le hizo un recordatorio. Doflamingo, Recordando cómo Doflamingo había viajado por todas partes para provocarlo, la expresión de Ziark se ensombreció. Creo que es poco probable que ese astuto tipo intervenga. Y si de verdad se atreve a interferir en nuestra pelea con Kaido, Moria y Hancock le darán una paliza que lo convertirá en una masa infame. Las pupilas de Shanks se contrajeron. ¿Quieres decir? Así es, ambos están conmigo, dijo Ziark con franqueza. Dado que todos ellos viajaban por el Grand Line y se encontraban con frecuencia, era mejor avisar a Shanks con antelación, no solo para la ayuda mutua, sino también para evitar posibles conflictos futuros. Especialmente Moria, la temeraria. Shanks se quedó genuinamente sorprendido.
Si Ziark decía la verdad, ¿no significaba eso que el restaurante del mar ocupaba 3 puestos de Shichibukai? ¿Cómo logró que esos 2 individuos tan rebeldes lo siguieran voluntariamente en tan poco tiempo desde que zarpó? Entre ellos se encontraba incluso la altiva emperatriz pirata. Shanks estaba desconcertado, y Ziark le resultaba aún más enigmático. Conociendo el carácter de Ziark, Shanks no pensó que estuviera mintiendo, ni tenía ningún motivo para mentirle. En ese caso, no hay que preocuparse por Doflamingo. Como pirata experimentado que había visto todo tipo de situaciones, Shanks pronto se tranquilizó y habló con tono serio. ¿Pero qué pasaría si los piratas de Big Mom también se unieran? Incluso sin mencionar la relación pasada entre Kaido y Big Mom, el simple hecho de que hayas causado caos en Totoland y la hayas dejado humillada, esa vieja bruja vengativa no lo dejará pasar fácilmente. Este era, sin duda, el mayor obstáculo al que se enfrentaría Ziark en su ataque a Wano. En su plan original, pretendía eliminar a Big Mom durante la operación en Totoland, o al menos dejarla incapacitada para recuperarse en un corto periodo de tiempo. Pero la repentina aparición de Kaido trastocó esos planes. Aún así, Ziark no estaba demasiado preocupado. Dados los contactos que había acumulado hasta el momento, lidiar con 2 tripulaciones de Yonko era más que manejable. Silver Riley, casi un mentor para él, Bartolomeu Kuma del ejército revolucionario, e incluso el padre de Uta sentado frente a él. Todas estas medidas podrían utilizarse si la situación se descontrolara. Además, su propia tripulación no era débil. Mientras la diosa tonta no lo estropeara todo, cualquiera de ellos podía recuperarse por completo con una abdominal. ¿Cómo lo afrontaría Kaido? En definitiva, la variable más importante para atacar Wano no fueron las complejas fuerzas piratas, sino más bien, la Marina y el gobierno mundial, ocultos en las sombras, están listos para cosechar los beneficios. Si el Gorosei estaba decidido a mantener un equilibrio de poder entre las 3 fuerzas, alcanzando el máximo nivel de control, no había manera de que se quedaran de brazos cruzados viendo cómo él derrotaba a 2 yonkos. Ese era el verdadero problema que requería una consideración cuidadosa, y también era la razón por la que Ziark no tenía prisa por luchar contra Kaido. «Shanks, ¿te preocupa mi seguridad?», preguntó Ziark en tono burlón. Esa pregunta hizo que Shanks perdiera la compostura, y su voz se elevó un poco. «¿Quién? ¿Quién se preocupa por ti? Ahora somos enemigos». Vaya, ¿quién se iba a imaginar que el hombre con el haki del conquistador más poderoso fuera en secreto un tsundere? Jajaja, no te preocupes. No haré ningún movimiento hasta que esté completamente preparado. Ziark dejó de lado su expresión juguetona y habló con seriedad. Al ver la seguridad con la que Ziark se mostraba, Shanks no dijo nada más. Después de casi medio año separados, se dio cuenta de que ya no podía comprender del todo a ese hombre. Además, hay otro dato incierto que he escuchado. No estoy seguro de si todos ustedes lo saben. Shanks cambió de tema, con la mirada seria. Se trata del reino divino de East Blue. ¿El divino reino de East Blue? Ziark frunció el ceño, sin comprender por qué Shanks había mencionado ese nombre de repente. Sabía de aquel país formado por el culto del eje, ya que se había mencionado ocasionalmente en pequeñas secciones de los periódicos recientes. Por el contenido y las imágenes que lo acompañaban, era fácil discernir que el país se había desarrollado a partir del pueblo destruido por el Capitán Kuro. Bajo la influencia de la diosa Aqua, toda la isla parecía haberse convertido en un lugar que infundía temor en los corazones de los habitantes de East Blue. Pero ¿por qué Shanks, que estaba tan lejos en el Nuevo Mundo, mencionaría de repente a esta nación? Al ver la expresión grave de Shanks, Ziark tuvo un presentimiento ominoso. Parece que no lo sabes. Por la reacción de Ziark, Shanks llegó fácilmente a esa conclusión. Tras un momento de silencio, vaciló, suspiró, pero finalmente compartió la información que había recibido. Dentro de un día, el gobierno mundial planea llevar a cabo una operación de exterminio, que se realiza una vez cada 3 años, contra esa nación no afiliada. Shanks sabía que la diosa a la que adoraba la gente del reino divino era Aqua. Al principio, no había querido compartir esta información extremadamente peligrosa con Ziark. Pero cuando supo que tanto Moria como Hancock se habían unido a Ziark, se dio cuenta de que la noticia inevitablemente saldría a la luz. Dejando a un lado a Ziark, si Aqua descubriera lo que traman los dragones celestiales, sin duda asaltaría Maria Joyce.
En lugar de dejar que las cosas escalaran hasta ese punto, era mejor prepararse con antelación. ¿Qué dijiste? Ciar quedó atónito ante esta información inesperada. Sabía de la operación de exterminio trienal de los dragones celestiales, pero no esperaba que el gobierno mundial pusiera la mira en el reino divino tan pronto. No es de extrañar que Saturno hubiera dicho: espero que tomes la decisión correcta cuando fue a negociar en Mariejois. Así que el Gorosei ya lo había estado planeando desde entonces. ¡Qué panda de bastardos sin corazón! Cálmate, Ciark. Si la información es correcta, el impacto de este incidente es mucho mayor de lo que parece a simple vista, dijo Shanks, sintiendo cómo el turbulento haki del conquistador se acumulaba en Ciark. Desde que recibí esta noticia, otras grandes potencias del Nuevo Mundo también deben haberla oído. El premio que se filtró es bastante tentador, así que cuando llegue el momento, es probable que los piratas más importantes hagan todo lo posible por apoderarse de él. En otras palabras, es muy probable que esta operación de exterminio del dragón celestial se convierta en una guerra a gran escala, como la que ocurrió en God Valley hace más de 20 años. Solo pensar en el caos que se avecinaba hacía que a Shanks se le erizara la piel. Y ni hablar del restaurante del mar, que estaba íntimamente ligado al reino divino. Lo siento, Shanks. Parece que esta fiesta de reencuentro tendrá que posponerse por ahora. Ciark dejó su taza, su expresión se ensombreció mientras se ponía de pie. Tras despedirse de Shanks, caminó hacia la diosa muda, que actuaba con destreza. Aunque el reino divino no se había establecido bajo su liderazgo directo, su existencia ya había sacudido los cimientos de todo su equipo. Si se quedaban de brazos cruzados mientras masacraban a los seguidores de Aqua, sería un golpe devastador para el culto Axis que habían establecido con tanto esmero en el mundo pirata. Más seriamente, Aqua probablemente perdería un número significativo de seguidores devotos, volviendo a su estado de diosa inútil del comienzo de su viaje. Entonces, perderían su mejor baza, la resurrección. Incluso dejando de lado este profundo y trascendental interés, el mero hecho de que el reino divino venerara el restaurante del mar significaba que Ciark no podía permanecer impasible. No se trataba de riesgo ni de intercambio equivalente, era una cuestión de principios. Al mismo tiempo, en la línea roja, en la Tierra Santa de Mariejois. Debajo del lujoso buque de guerra escoltado por los almirantes Sengoku y Zephyr, los dragones celestiales, con sus cabezas cubiertas por cascos de burbuja, hacían fila para abordar. Aunque los buques de la armada tenían capacidad para cruzar el cinturón de calma, por motivos de seguridad, debían zarpar un día antes. Bajo la luz de la luna, los rostros grotescos de los dragones celestiales estaban llenos de una excitación incontenible. La operación de exterminio, que se realizaba una vez cada 3 años, era un método común del gobierno mundial para saquear recursos y establecer prestigio. Pero para las mentes retorcidas de los dragones celestiales de menor rango, simplemente se trataba de una forma de entretenimiento largamente esperada. Al pensar en los rostros atemorizados y desesperados de aquellos campesinos, los dragones celestiales que habían participado antes mostraron sonrisas maníacas. Estaban ansiosos por ver qué tipo de clasificación lograrían en este evento. Los últimos en abordar fueron un grupo de guerreros dragón celestial ataviados con equipo especializado, con miradas frías y penetrantes. Su llegada provocó vítores entre las mujeres del dragón celestial que se encontraban en la cubierta del barco. Sí, no eran otros que los caballeros de Dios, liderados por Figarland Garlin y la generación más joven de figuras influyentes. Entre ellos se encontraba el hijo de Charma Saint, que había sido reducido a cenizas por el rayo de Ciark durante la subasta. Este joven dragón celestial, con el rostro vendado, tenía una mirada venenosa mientras miraba al frente con una sonrisa fría. Maldita sea, plebeyo inmundo. A estas alturas ya deberías haber recibido la información que filtré deliberadamente, ¿no? Ja, por atreverte a humillarme en Mariejois, me aseguraré de que tu nación sea aniquilada. Espero de verdad que aparezcas pasado mañana. A ver cómo te protegen esos 5 viejos chochos entonces. El mar del Nuevo Mundo, el sueño infinito, volaba a baja altura sobre el mar, con sus motores funcionando a máxima potencia. La nave avanzó a toda velocidad, dejando una larga estela de fuego y creando estampidos sónicos al cortar una extensa ola sobre el océano. Muchos piratas que navegaban por el Nuevo Mundo apenas alcanzaron a vislumbrar lo que era antes de que el sueño eterno desapareciera en la oscura distancia.
Ziark, ¿no podemos ir más rápido? Maldito gobierno mundial, ¿cómo se atreven a atacar a mis fieles seguidores? Encubierta, la expresión de Aqua se llenó de impaciencia al oír hablar de la operación de exterminio. Por el bien de sus devotos seguidores, la diosa muda ya no mostraba su habitual actitud perezosa e indiferente. En ese momento, solo pensaba en aparecer en el reino divino lo antes posible para brindar protección a sus adorables seguidores. Ya está a máxima potencia. No te preocupes, tenemos tiempo suficiente, dijo Ziark, mirando a lo lejos, mientras el frío viento marino le agitaba la ropa. Tras una apresurada despedida de Shanks y los Minks, se calmó de su agitación y nerviosismo iniciales. Los Gorosei sabían perfectamente que el reino divino era su territorio, y aún así insistieron en lanzar su operación allí. Era claramente una prueba dirigida a él. En otras palabras, el gobierno mundial desplegaría sin duda un ejército mucho mayor que nunca. Esta vez, su objetivo era toda una nación, y la táctica anterior de usar la velocidad para luchar y luego retirarse no funcionaría. Si estallara un conflicto a gran escala, sería una batalla a muerte contra el gobierno mundial. Como defensores, el restaurante del mar estaría sin duda en una posición extremadamente desventajosa. Un solo error y se enfrentarían a la aniquilación. Así pues, por muy urgente que fuera la situación, necesitaba mantener la calma. Afortunadamente, aún tenían un día y una noche para prepararse. La tripulación comprendió la gravedad de la situación y su actitud desenfadada habitual se vio reemplazada por la seriedad. A lo que nos enfrentamos es a una fuerza mucho mayor que la tripulación pirata de Big Mom. Descansen y conserven energías, dijo Ziark, respirando hondo e indicando a su tripulación que no se preocuparan. No se preocupen, la victoria será nuestra. No hay problema. Aunque tenga este aspecto, aún puedo idear algunos planes. Uta agitó sus pequeños puños y se colocó resueltamente junto a Ziark. Aunque era joven, el conocimiento que Uta tenía del mundo pirata superaba con creces el de un pirata promedio, y sabía muy bien lo que significaba enfrentarse directamente al gobierno mundial. Aún así, Uta no mostró ninguna vacilación. En cierto sentido, fue Ziark quien le dio una nueva vida y la sacó de la oscuridad. Como la integrante más nueva de la tripulación, quería ayudar a sobrellevar parte de la carga, aunque en realidad no entendiera mucho de estrategias. Está bien, Uta. Hagamos caso a Ziark. Nunca nos ha fallado, miau, dijo Meout, agitando su pata hacia Uta. Tras adentrarse en el mundo de los piratas, Meout había pasado bastante tiempo con Ziark. Era la primera vez que oía a Ziark, que siempre afrontaba las cosas con confianza, decir algo como la victoria será nuestra, como para motivarse a sí mismo. Esto demostró la gravedad de la situación. No quería distraer a Ziark en un momento tan crítico. Pero, las preocupaciones de Uta no disminuyeron, al contrario, aumentaron. No hay problema, Uta. La pequeña Ziark es la mejor del universo, dijo Kana con confianza, levantando su pequeño puño. Aunque solía parecer algo despistada y había causado problemas debido a su glotonería, en realidad era muy considerada. Vámonos. Kim, con su imponente rostro, seguía mostrando poca emoción. Aunque debería haber estado muerto de miedo sabiendo que se avecinaba una gran batalla, en ese momento estaba extraordinariamente tranquilo. En efecto, lo mejor es dormir bien, dijo Escanor, ajustándose las gafas anticuadas y sonriendo mientras hablaba. Dicho esto, la tripulación condujo a Uta hacia los camarotes, y cada uno regresó a su habitación. La animada cubierta se quedó en silencio al instante, con solo Ziark y Aqua apoyados en la barandilla. Aqua, ¿por qué no has vuelto? Si no recuerdo mal, bebiste bastante alcohol antes, ¿verdad? Ziark miró a Aqua, que contemplaba el cielo estrellado. La larga cabellera azul de la diosa muda ondeaba suavemente con la brisa, y bajo la clara luz de la luna, emanaba una sensación de divinidad onírica. He purificado todo el alcohol. Una seriedad inusual apareció en el rostro de Aqua. Mis seguidores se enfrentan a la destrucción. Como su diosa, ¿cómo podría dormir? Solo en momentos como este dejaba entrever que era una verdadera diosa del agua. Ziark, que conocía bien a Aqua, no dijo mucho más. La dejó a su lado mientras empezaba a considerar cómo afrontar esta enorme crisis. Lo primero que debía hacer era, por supuesto, reunir a todas las personas poderosas que pudiera en el limitado tiempo del que disponían. Eso incluía a la revitalizada Moria, a la emperatriz pirata Ankot y a Bartolomeu Kuma.
Estos tres eran combatientes de nivel Shichibukai y sin duda aceptarían venir al reino divino. En cuanto a Jinbei, Miaut y Barba Blanca, o bien su relación con ellos no era profunda, o bien existían diversas limitaciones. Si hubiera tenido más tiempo, tal vez habría podido visitarlos en persona, pero dadas las circunstancias actuales, era imposible. Así pues, de camino a East Blue, el Endless Dream pasaría por Shadow Island y Amazon Lily. Había una cosa que Ziark no podía comprender del todo. Moria se había establecido en el Nuevo Mundo hacía poco tiempo, por lo que era comprensible que careciera de capacidades intelectuales. Pero Hancock tenía a Saki, que estaba increíblemente bien informado, así que ¿cómo era posible que no les hubiera llegado ninguna noticia? Dado el carácter de Hancock, es seguro que no habría ocultado algo así intencionadamente. Los detalles solo se conocerían una vez que llegaran a Amazon Lily. Si lograran persuadir a Riley y Saki para que los acompañaran, sus posibilidades de ganar la guerra en el reino divino aumentarían significativamente. Por supuesto, confiar únicamente en su fuerza de combate no sería suficiente para proteger al reino divino del bien preparado gobierno mundial. Necesitaban hacer la situación aún más caótica. Con eso en mente, Ziark fue a recuperar el Dendenmusi encriptado que guardaba en su habitación y marcó una línea dedicada. BRRRRRRRRRRRR. Al cabo de un rato, el otro bando respondió, y el rostro del Dendenmusi se transformó en el de un astuto albatros. ¿Quién me llama tan tarde? Ah, es mi querido aliado, el señor Ziark. Morgans parecía recién despertado. Su voz aún sonaba adormilada. Tenía pensado agradecérselo en persona, ¿sabe? Últimamente le ha dado a mi periódico unos titulares increíbles. Deja de decir tonterías, Morgans. ¿Estás al tanto de la próxima operación de exterminio de los dragones celestiales? Ziark no estaba de humor para charlas triviales. El Dendenmusi guardó silencio por un momento. Así que ya lo sabes, ¿eh? Tal vez intuyendo la intención de Ziark de enfrentarse al gobierno mundial, Morgans, que se encontraba en una lujosa habitación a bordo de su aeronave, adoptó una expresión seria. Esta vez es diferente. El gobierno mundial está extremadamente preparado. Es mejor no ir y desperdiciar la vida. Como emperador del inframundo, Morgan solo valoraba las noticias. Se podía notar simplemente por el hecho de que estaba dispuesto a arriesgarse a ofender al Gorosei para informar sobre la quinta marcha de Luffy. Para él, Ziark era actualmente un tema con un potencial ilimitado. Aunque una batalla entre el restaurante del mar y el gobierno mundial sin duda daría lugar a noticias de gran repercusión mundial, el precio sería que el periódico económico perdería para siempre a este personaje tan característico. Los astutos Morgan no querían tomar una decisión que equivaliera a matar la gallina de los huevos de oro. Por lo tanto, aunque había recibido la información con antelación, no tenía intención de informar al restaurante SEA. En su opinión, por muchos milagros que hubiera realizado el restaurante del mar, nunca podría hacer frente al gobierno mundial y su armada. Ir en contra de ellos era como golpear una piedra con un huevo. No te preocupes por eso. Tenemos nuestros motivos para esta batalla. El tono de Ziark era firme. Fue directo al grano. Si aún nos consideras aliados, ayúdame a difundir la noticia sobre las acciones de los dragones celestiales entre más piratas. Si el gobierno mundial se entera, mi periódico correrá grave peligro, dijo Morgans con gravedad. Comprendió de inmediato la intención de Ziark y percibió su inquebrantable determinación. Pero la recompensa sin duda podría dar lugar a un titular que marcaría un siglo. Jajaja. Parece que entiendes lo tentadoras que son esas palabras para mí. Tras reírse, Morgans, al darse cuenta de que la batalla era inevitable, entrecerró los ojos. De acuerdo, te haré este favor. Pero no te mueras tan fácilmente, chico, o perderé mucho dinero en este trato. Gracias. Dicho esto, Ziark colgó. En el dirigible, bajo el mando entusiasta de Morgans, toda la organización World Economic News funcionaba como una máquina bien engrasada. Todos los espías infiltrados en las fuerzas principales entraron en acción, persuadiendo a sus capitanes y líderes para que compitieran por el tesoro. La información, que ya apenas era un secreto, se extendió rápidamente por todo el Grand Line. De repente, las complejas corrientes subterráneas del mundo se intensificaron aún más. Tras finalizar su llamada con Morgans, Ziark ordenó sus ideas y, después de mucha vacilación, llamó a Jinni utilizando la línea encriptada.
Por suerte, de vuelta en Twin Capes, le había dejado a Ginny una forma de contactar con el ejército revolucionario. Sinceramente, si no fuera por la urgencia de la situación, no se habría puesto en contacto con Dragon tan pronto. Según su plan original, eso solo ocurriría después de que llegaran a Lautale. Hola, ¿es usted el señor Ziark? La voz de Ginny sonó sorprendida. Se oía de fondo el leve llanto de un bebé. Ginny, tengo algo muy importante que contarte, respondió Ziark. ¿Se trata de la operación de exterminio de los dragones celestiales? La voz de Ginny era tranquila. Aunque había optado por no permanecer en el ejército revolucionario, eso no significaba que desconociera por completo lo que ocurría en el mundo. Por el contrario, como antigua agente de inteligencia del ejército revolucionario, siempre les había proporcionado información discretamente. Sí. Ziark no pidió inmediatamente la línea directa de Dragón, sino que sacó a relucir algo de antes. Lo siento. La afirmación de que necesitaría tratamiento una vez al año no era cierta. Las escamas de jade que tenías tú y Ginny han desaparecido por completo. Ya no tienes que preocuparte por eso. No confiaba en que pudieran proteger el reino divino del gobierno mundial en la batalla que se avecinaba. Así que era necesario decirle la verdad. ¿Quién sabía si volverían a ver a Ginny dentro de un año? En la catedral del reino del sorbete, Ginny, que había estado consolando suavemente a Bonnie, quedó momentáneamente atónita pero no se mostró demasiado emocionada. Mirando la radiante sonrisa de Bonnie en sus brazos, dijo con una sonrisa: Señor Ziark, como le dije antes, incluso si solo me quedara un año de vida, estaría muy contenta. El tiempo apremia, así que será mejor que hables con Dragon. Lleva bastante tiempo queriendo hablar contigo. Dicho esto, la considerada Ginny trasladó a Ziark al cuartel general del ejército revolucionario. Tras una breve espera, la imagen del Den Musi se transformó en el perfil lateral de un dragón, marcado con la huella de una sandalia. Los dos entablaron una conversación que duró media hora, cuyos detalles se desconocen. Lo que sí se sabía era que, una vez finalizada la llamada, Dragón, que había dudado en intervenir en la operación de exterminio de los dragones celestiales, dio órdenes resueltas a sus oficiales para que actuaran. Las bases del ejército revolucionario en todo el mundo entraron en acción, realizando intensos preparativos. Con la intervención del ejército revolucionario, el ya inestable orden mundial se volvió aún más precario, y una atmósfera escalofriante lo invadió todo. Ahora todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros. Ziark guardó el Den Musi, con sus profundos ojos llenos de determinación. Esta vez, se aseguraría de que el gobierno mundial pagara caro por su brutal exterminio. A medida que la tensión disminuía, una ola de agotamiento lo invadió. Al ver que aún estaban a poca distancia de la isla de las sombras, Ziark se apoyó en la barandilla de la cubierta y cerró los ojos para echar una cabezadita. Todavía tenían mucho que hacer mañana. No muy lejos de allí, Aqua, que había estado mirando al mar aturdida, giró la cabeza y vio a Ziark, acurrucado y dormido. Estúpido. La diosa muda murmuró suavemente, se quitó de los hombros su preciado manto de diosa y con delicadeza lo colocó sobre Ziark. Los dos compañeros originales se apoyaron el uno contra el otro, quedándose dormidos. El cielo nocturno centelleaba y las luces de las cabañas permanecían encendidas. Meow llevaba un casco y reparaba diligentemente el traje de segunda generación dañado. Kim hizo flexiones con un solo dedo, superando sus límites. Escanor, en su modo débil, sostenía su hacha divina Rita, meditando sobre cómo contrarrestar la oscuridad. Kana yacía en la cama, abrazando su peluche, estudiando movimientos más fuertes con rostro serio. Incluso la recién incorporada Uta se esforzaba al máximo por mejorar su control sobre su Uta no Mi, buscando un ataque más efectivo. La tripulación lo dijo con naturalidad, confiando plenamente en el capitán Ziark. Pero llegado el momento, en una crisis de vida o muerte, ¿cómo podían dormir tranquilos sin hacer todo lo posible? En la atmósfera tranquila donde todos lo daban todo, el sueño infinito mantenía su rumbo, avanzando a toda velocidad hacia la isla de las sombras más cercana. Finalmente, al amanecer, Ziark y su tripulación llegaron a la isla de las sombras. En ese momento, Moria, recién despertada, se encontraba en el castillo en el centro de la isla, organizando a la tripulación pirata recién reclutada. De repente, un relámpago iluminó la escena. Antes de que Moria pudiera reaccionar y empuñar instintivamente su espada, Ziark ya había aparecido ante él.
No hay tiempo para explicaciones, Moría. Sube al barco ahora. Y con eso, el cabeza de zanahoria se encontró a bordo del sueño infinito, completamente desconcertado. Fin del capítulo 252.